Bien, vamos a iniciar nuestro estudio para el día de hoy, donde vamos a seguir, estamos con la Confesión de Augsburgo y vamos a estar estudiando hoy eh, en lo que Lutero y también las confesiones hablan del artículo más importante de todos, el artículo Standit et Cadentis Ecclesiae, el artículo por el cual se cae o se sostiene la iglesia, que es la justificación por la fe. Entonces vamos a orar para ponernos en manos a la obra con este hermoso artículo cortito en la Confesión de Augsburgo, largo en la apología de la Confesión de Augsburgo, pero muy hermoso. Oremos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, Padre Santo y justo, venimos hoy delante de ti, no confiando en nuestras propias obras, ni en nuestra propia piedad, ni en la rectitud de nuestros corazones. Nos confesamos, Señor, el día de hoy que somos pecadores, que hemos pecado delante de ti, que no tenemos defensa, Señor, pero te damos infinitas gracias porque has revelado tu justicia, que no nace de nosotros, sino que viene de tu Hijo Cristo Jesús. Abre nuestros oídos para oír tu palabra, humilla nuestro orgullo bajo tu ley y consuela nuestras conciencias con el Evangelio, para que aprendamos a descansar únicamente en la justicia de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bien, entonces, como ustedes saben, y esto se los mostré la primera vez que les estuve dando la introducción de la Confesión de Augsburgo, la Confesión de Augsburgo consta de 28 artículos en los cuales se está hablando o en defensa de lo que nuestros, como dice la confesión, nuestros adversarios, véase la Iglesia Católica Romana, hablaba acerca de lo que era la doctrina luterana, lo que Lutero y los reformadores estaban enseñando. Y los primeros 8 artículos de la Confesión de Augsburgo son llamados el Ordo Salutis, el orden de la salvación. Y vemos cómo este orden es bastante estratégico, eh, como lo hizo Felipe Melanchthon, y vamos a ver que él va a colocar en la mitad del Ordo Saluti este artículo sobre la justificación por la fe, el artículo sobre el cual se cae o se sostiene la iglesia. El mismo Lutero, por ejemplo, va a decir en sus lecturas del libro de Gálatas en 1535, que si la doctrina de la justificación se pierde, toda la doctrina cristiana se pierde. Es más, él va a decir que si esta doctrina en realidad florece en medio de nosotros, todas las cosas buenas van a florecer. Una buena religión, o sea, la religión del Evangelio, la adoración verdadera, la gloria a Dios en medio de nosotros, el verdadero conocimiento de quiénes somos nosotros y de quién es Dios y lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Entonces, fíjense, después de que Felipe Melanchthon colocara las bases diciendo que en quién nosotros creemos, en el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él va a hablar acerca de quién soy yo. Soy un pobre y miserable pecador. El pecado original es una enfermedad innata que hay dentro de cada uno de nosotros y luego nos va a dar la solución al pecado original y al pecado. Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, Él va en la justificación por la fe a hablar de cómo nosotros nos apropiamos de lo que Cristo ya ha ganado por cada uno de nosotros. Eso es lo que se llama ser justificados. Y él va a hablar y él va a decir que somos justificados por la fe. Entonces, vamos a leer lo que dice el artículo cuarto de la Confesión de Augsburgo, la justificación. Y dice así: además, se enseña que no podemos lograr el perdón del pecado y la justicia delante de Dios mediante nuestro mérito, obra y satisfacción, sino que obtenemos el perdón de los pecados y llegamos a ser justos delante de Dios por gracia, por causa de Cristo, mediante la fe. Si creemos que Cristo padeció por nosotros y que por su causa se nos perdona el pecado y se nos concede la justicia y la vida eterna.
pues Dios ha de considerar e imputar esta fe como justicia delante de sí mismo, como dice San Pablo, como San Pablo dice en Romanos capítulo 3 y capítulo 4. Entonces, fíjense cómo aquí, y son partículas exclusivas, como aquí Felipe Melanchthon, nuestros confesores, están hablando acerca de la justificación por la fe, o sea, cómo nosotros obtenemos el perdón de nuestros pecados. Y él va a decir, por gracia, por causa de Cristo, mediante la fe. Entonces, muchas veces nosotros como luteranos hablamos y, por ejemplo, en este tiempo en el que nosotros nos encontramos, en el tiempo de las gésimas, no sé si ustedes lo han notado, pero bueno, lo hemos dicho en las introducciones de los cultos en Madrid, cada uno de los domingos de las gésimas viene con un solo definido. Empezamos con solo la gracia. Luego, el domingo estuvimos hablando solo las escrituras. Y el próximo domingo, que es domingo de quincuagésima, se va a hablar, o el énfasis va a ser solo la fe. Pero fíjense cómo antes de que se empezaran a hablar de los cuatro o los cinco solos, o las cinco solas, porque hay una quinta sola, que era con la cual Johann Sebastian Bach, compositor, eh, este, renacentista, pero también un compositor luterano, él firmaba sus obras poniendo soli deo gracia, solo la gracia a Dios. Pero vemos que antes de todo eso, la doctrina luterana habla de esta forma, por gracia, por causa de Cristo, mediante la fe. Entonces, ¿cuál era la controversia que ocurría en ese momento y que se centra en el artículo cuarto? Hay que recordar algo. El contexto histórico en el cual está sucediendo todo esto, 1500, pero no solamente el contexto histórico de 1530, el contexto histórico en la época de la Reforma, desde antes de 1517, con todos estos debates teológicos, siempre había algo que se llamaba el estado de controversia. Y el estado de controversia era en lo que había una disputa o había alguna discusión. Y vamos a ver eso, por ejemplo, en el libro de Concordia, se va a ver mucho el tema del estado de controversia o el estatus de la controversia con la fórmula de Concordia. Pero aquí hay una controversia, y hay una controversia bastante antigua, por así decirlo, con la Iglesia Católica Romana, y era con el tema de la justificación ante Dios. Y la pregunta era, ¿cómo puede un ser humano que es pecador ser justo delante de un Dios santo? Eso era lo que mucha gente se preguntaba. ¿Es la justificación un proceso, o sea, una transformación moral progresiva del ser humano, o es un acto único y definitivo de Dios por la fe? Esa era, vamos a decir así, la discusión. Si la justificación es un proceso o es una declaración única, un acto forense, donde se nos declara que somos salvos. La justificación es una obra humana, hablando acerca de obras, méritos, participación en los medios de gracia, donde uno contribuye para su propia justificación, pues simplemente todo lo hace Dios. Entonces, los reformadores, como Felipe Melanchthon y Martín Lutero, van a defender el lado de que la justificación por la fe es solo en Cristo. Por eso vemos las partículas excluyentes, por gracia, por causa de Cristo, mediante la fe. Mientras que en el lado opuesto, la Iglesia Católica Romana, desde antes del siglo XVI, afirmaba que la fe requería, o sea, la fe vivida requería de obras y de méritos, y que la justificación era un proceso progresivo, una transformación que junto con una gracia infundida de Dios en medio de nosotros, podíamos llegar a ser justificados.
Entonces, ellos van a ligar la justificación con la santificación y van a hablar de un proceso y de nuestra ayuda o nuestra colaboración en medio de la justificación. Ellos no van a negar, y la Iglesia Católica jamás ha negado la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ellos hablan acerca de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, pero también hablan de una gracia que hay dentro de nosotros y que necesitamos ir progresando en todo eso y en la fe. Entonces, fíjense, aquí tenemos lo que es el estatus de controversia, lo que ya les venía hablando, y el punto de desacuerdo no era si la gracia de Dios era necesario. Ambos afirmaban acerca de y hablaban acerca de la gracia. Como les decía, no era si Cristo es importante para la salvación o no. Ambos estamos de acuerdo de que Cristo es importante para la salvación. Tampoco era si la fe era necesaria o no, porque ellos hablan de fe, nosotros también hablamos acerca de la fe. El verdadero estatus de controversia era en qué consistía esta justicia y cómo se recibe. Eh, si es algo que es una imputación ajena por causa de Cristo o es una cooperación entre el ser humano y lo que Cristo había hecho. Entonces, este era el núcleo del conflicto que había en ese preciso momento. Y nos parecerá quizás hoy por hoy que es muy tonto esto que está sucediendo, pero era lo que estaba sucediendo desde mucho antes de Martín Lutero. Todo esto viene con Santo Tomás de Aquino y la Suma Teológica. Entonces, ¿qué era lo que habla Roma en su momento? Roma habla y dice que la justificación es un proceso interior y transformador. O sea que la justificación no es principalmente un veredicto forense, sino es una renovación interior del ser humano. Y aquí voy a hacer una pausa para comentar qué es lo que significa esto de un veredicto forense. Un veredicto forense, todo esto viene y este lenguaje que no es que lo están usando por primera vez los confesores, que no es que lo estaban utilizando los teólogos ni Santo Tomás de Aquino en su momento, es un lenguaje jurídico que toma el apóstol San Pablo y algunos apóstoles también para hablar acerca de cómo nosotros obtenemos el perdón de nuestros pecados, cómo Dios nos perdona. Y este veredicto forense, estas palabras son palabras que tienen que ver con temas de juicio, son cosas que tienen que ver con temas legales, de declaración de inocencia y culpabilidad. Entonces, para Roma, no es un veredicto de eres culpable o inocente y listo. No, es una renovación interior, es un proceso que ocurre dentro del ser humano. ¿Por qué? Porque Dios va a infundir una gracia en cada uno de nosotros, en nuestra alma, y esta pequeña chispa va a empezar a despertar ese fuego que hay dentro de nosotros para poder hacer buenas obras y para poder llegar al estatus o, sí, poder caminar al estatus para tener la mente de nuestro Señor Jesucristo y llegar a un estado de justicia propia para el creyente. Entonces, el tema aquí es que el hombre coopera con esa gracia infusa que Dios da para su salvación. Roma también afirmaba de que la sola fide no justifica. La fe es el inicio de la justificación, pero la fe debe estar formada por el amor, fides caritate formata. O sea, hay que obrar, hay que hacer obras. Muéstrame, como dice el apóstol Santiago, muéstrame tu fe con obras. Las obras hechas en gracia van a contribuir verdaderamente
delante o ante la justicia de Dios. Y es aquí donde vienen unos conceptos, estos conceptos los habla ya la apología de la confesión de Augsburgo, pero estos son temas que tampoco les voy a enredar mucho la cabeza con esto, pero son temas que también trae en su momento Tomás de Aquino en la Suma Teológica, y son los méritos reales que hacen, o sea, que son los méritos de condigno y los méritos de congruo. Y esto significa la justicia que el creyente puede merecer. Entonces, por ejemplo, el mérito de, a ver, el mérito de condigno, que eso significa de una dignidad, es por justicia, se basa en la idea de que Dios ha prometido recompensar ciertas obras hechas en gracia. No significa que la persona obligue a Dios por sí mismo a que nos dé esa gracia, sino que Dios ha decidido recompensar a la persona. Por ejemplo, y esto lo tengo de una de las clases que nos daban en el seminario. Imagínate que un padre está diciendo, si haces tus deberes, yo te voy a dar un regalo, yo te voy a premiar. El hijo hace sus deberes. Ahora, como el hijo hizo cada uno de sus deberes, el padre debe darle regalo porque así lo prometió. Porque si no, entonces, cuando el padre le vuelva a decir, si haces tus deberes, te voy a dar un regalo, y no cumplió con eso, entonces el niño va a decir, no, no pasa nada. Entonces, vamos a decir así, es como es una recompensa que Dios da al ser humano. Ahora, el mérito de congruo es que no obligan en justicia, sino que se considera algo apropiado, razonable o recompensado. Se basa más que todo en lo que es la bondad de Dios, de ese Dios generoso para con cada uno de nosotros. Entonces mi profesor ponía el mismo ejemplo del niño. En la primera, el niño hace lo que el padre le dice porque sabe que va a recibir una recompensa, porque el padre mismo le dijo, te voy a dar una recompensa. El otro mérito es distinto. El niño, el hijo, ayuda en casa sin que nadie se lo pida, y cuando el padre ve lo que está haciendo, el padre no debería de premiarlo, no tiene por qué premiarlo. Lo premia, lo recompensa porque quiere, porque es bondadoso, porque es misericordioso. Entonces, la idea principal en el mérito de condigno es una recompensa basada en la promesa divina. El mérito de congruo es una recompensa basada en la bondad de Dios. Pero fíjense que en ambos méritos está el obrar humano, está algo que el hombre debe hacer para recibir eso. Porque, por ejemplo, en el mérito de condigno, si yo no hago lo que tengo que hacer, no voy a recibir la recompensa. En el mérito de congruo, si yo no hago lo que me nació del corazón hacer, tampoco voy a recibir la recompensa. Entonces es algo que hay que hacer, es una obra que hay que hacer. Entonces, nuevamente, no les quiero volar la cabeza mucho en cuanto a esto. Si ustedes quieren leer un poco más y saber un poco más sobre el mérito de congruo y el mérito de condigno, y lo que Melanchthon habla y dice, yo les recomiendo buscar su libro de Concordia. Si no tienen el libro de Concordia, podemos buscar la versión en PDF, o pueden buscar la versión en PDF. Hay una página que se llama Escritura y Verdad que tiene el libro de Concordia en versión PDF, y pueden buscar la Apología de la Confesión de Augsburgo, artículo cuarto de la Confesión de Augsburgo, y fíjense que esto es tan importante, lo del mérito de congruo y lo del mérito de condigno, porque tiene que ver con las buenas obras, que la Apología de la Confesión de Augsburgo toma artículo cuarto, artículo 5 y artículo 6, y los une en un solo artículo, la justificación por la fe, y va a desarrollar, y es uno de los artículos más extensos de todo el libro de Concordia. Tiene alrededor de unos 400, si más no me equivoco,
perdón, de unos 400 o de unos 500 párrafos, 400 párrafos. Tiene todo lo que es el artículo cuarto de la Confesión de Augsburgo, en la apología. Y ustedes vieron, por ejemplo, que el artículo es esto. El artículo son 3 párrafos. Estos números que aparecen aquí, 1, 2 y 3, son el número de párrafos que tiene en la Confesión de Augsburgo, pero tiene 400 párrafos en la apología de la Confesión de Augsburgo. Entonces, esto es lo que enseña la Iglesia Católica Romana sobre la justificación por la fe. Nuevamente, es una renovación interior del ser humano por una gracia infundida de Dios que me hace o que me da a través de estos méritos. Algo que yo hago. Fíjense, por ejemplo, en lo que dice Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás, para Santo Tomás, Dios infunde la gracia como un hábito sobrenatural creado en el alma, que se transforma interiormente y la hace realmente justa. Esto es parte de lo que él desarrolla en la Suma Teológica. Y él va a hablar de estos dos tipos de gracia. La gracia increada es la gracia de Dios misma, el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo de Dios, que actúa en el alma. No es algo creado, sino que es algo que es de Dios, que está presente, que está operante en la vida del ser humano. Pero ahora va a hablar acerca de la gracia creada. Y esta es la clave del pensamiento católico romano. Es un don creado, una cualidad real en el alma. Esta gracia que es agradable de Dios, esta gracia infundida dentro de la gracia infusa dentro de nuestro corazón, una cierta forma o cualidad sobrenatural infundida por Dios en el alma que me lleva a mí a hacer buenas obras. Entonces, para Tomás, o para Santo Tomás, infundir esta gracia no es sinónimo de declaración de justicia, porque la declaración de justicia es un proceso, no perdona exactamente y no imputa la justicia de Cristo a cada uno de nosotros. Más bien, el alma recibe esto y el alma del ser humano se va a elevar un poco por encima de todas las cosas y va a tratar de hacer las buenas cosas, las buenas obras ante Dios. Entonces, por ejemplo, ¿dónde Dios, para la teología católica romana, donde Dios infunde esta gracia en el corazón del ser humano? En el sacramento del bautismo. Dios infunde esa gracia, esa justificación inicial. Ahí es donde inicia todo el proceso de la justificación. Luego, en medio del sacramento de la penitencia, Dios va a ir restaurando esa gracia que se ha ido perdiendo con el pecado. Y en la Santa Eucaristía está el aumento de la gracia. Entonces, los sacramentos también vienen a asemejar cierta obra humana o hay cierto vestigio de obra humana dentro de la parte sacramental, incluyendo, bueno, es bien evidente la parte del sacramento del altar, y cuando estemos viendo el artículo sobre la Santa Cena, vamos a ver cómo para la Iglesia Católica Romana es un sacrificio que ellos mismos entregan a Dios. O sea, Cristo se sacrifica y nosotros estamos sacrificando. Bueno, nosotros, yo no soy católico romano, nosotros no somos católicos romanos, somos luteranos. Ellos sacrifican y hacen un sacrificio incruento, un sacrificio sin sangre, y dicen, Señor, acepta este sacrificio que en tu gran bondad nosotros te entregamos. Entonces, en todo esto hay una operación humana. Y cuando Lutero, y esto es algo que no, en realidad esto fue lo que inició, lo que encendió la chispa de la reforma, no como una gracia infundida, sino inició la chispa de la reforma, es todo vamos a decir así, la experiencia de la torre. Yo no sé si ustedes han escuchado acerca de la experiencia de la torre, pero es cuando Lutero, y esto es antes de las 95 tesis, es que ahorita voy a hablar de las 95 tesis, se me pasó un poco eso, pero antes de las 95 tesis, Lutero
como era de costumbre, él estaba estudiando a medianoche las Sagradas Escrituras y se topó con textos bíblicos, como decía, más el justo por la fe vivirá, y textos que hablan acerca de la justicia y cómo nosotros somos justificados delante de Dios por la fe, por causa de Cristo. Y esto le voló la mente a Lutero y se dio cuenta de que yo no necesito hacer absolutamente nada para mi salvación. Cristo ya lo ha hecho todo, Cristo ha ganado todo. Yo simplemente tengo que extender mi mano y recibir de su bondad. Y las últimas frases, y fíjense si eso fue tan impactante para Lutero mismo, que su última frase registrada, el último escrito de Lutero registrado históricamente, cuando él murió lo encontraron con las manos así, y dentro de las manos encontraron un papelito, y cuando abrieron el papelito decía: somos mendigos, esta es la verdad. ¿Y qué significaba eso en términos de Lutero mismo? No en términos de luteranismo, sino en términos de Lutero. Somos mendigos significa extender la mano para recibir los dones de Dios, para recibir todo lo que Dios nos da a cada uno de nosotros. No hay obra humana posible dentro de la obra de la redención. Eh, Ahora, las buenas obras son importantes y las buenas obras son necesarias, pero no para la salvación. Y fíjense que en medio de todo este estatus de controversia, con todo esto que este preámbulo con Roma, nos encontramos con las indulgencias, la venta de las indulgencias, la reforma el 31 de octubre de 1517, que inicia todo el movimiento de la reforma, fue una, vamos a decir, Lutero quería conversar, Lutero quería discutir académicamente en contra de la venta de las indulgencias. ¿Qué significa esto? La venta del perdón de los pecados, de que tú puedes hacer algo para obtener el perdón de todos tus pecados. ¿Qué era lo que decía Texel? Texel decía que si por cada moneda que cayera dentro del cofre y se escuchara, tantos años en el purgatorio, ibas a ser libre tantos años en el purgatorio. Inclusive las almas de la gente podían salir del purgatorio. Eh, Inclusive en la misma, yo no sé si ustedes vieron las películas de Lutero, pero en las mismas películas de Lutero hay frases impresionantes de lo que dice Texel, que decía que aún si te violaras a la misma madre de Dios, si tú ponías una moneda, no decía si te arrepentías de tus pecados, no, si tú ponías una moneda en el cofre, se te iban a imputar menos, o se te iban a quitar menos años en el purgatorio. Entonces, todo eso es el contexto en el cual se empieza a desarrollar toda esta teología de la justificación por la fe, que no es nueva para la confesión de Augsburgo. Ya Lutero venía hablando un poco en cuanto a eso, inclusive. Cuando leemos la apología, vamos a encontrar, la apología es 1531, vamos a encontrar lenguaje de Lutero en el catecismo del catecismo menor, en cuanto a la obra de redención de Cristo, de que Él nos rescató no con oro ni con plata, sino con su santa y preciosa sangre, con su inocente pasión y muerte. Entonces, el segundo artículo del credo ya es una declaración de lo que es la justificación por la fe. Entonces, ¿qué es lo que dice la confesión de Augsburgo y qué es lo que decimos nosotros como luteranos? Ya nos vamos al lado luterano. Los luteranos decimos que la justicia es forense y no es algo transformativa. No es un proceso, es una declaración. Dios declara justo a el ser humano, es todo el sentido jurídico. Dios pronuncia un veredicto sobre el pecador impío. Y fíjense que este juicio que Dios hace no es un juicio justo, pero es el juicio justo para cada uno de nosotros. ¿Y por qué les digo que no es un juicio justo? Porque en este juicio el inocente es declarado culpable. ¿Y quién es el inocente? Cristo mismo. Y los que son culpables
son declarados inocentes por la obra que ha hecho nuestro Señor. Entonces, y esto es inmediato, en el momento en que la fe que la fe está, no voy a usar los términos católicos, perdón, voy a usar la fe infundida. En el momento en que la fe es engendrada en nuestros corazones por el Espíritu Santo y creemos en Cristo Jesús y creemos que Él es nuestro Salvador, en ese momento nosotros estamos recibiendo la justicia divina de Dios. Fíjense, hay dos ejemplos claros en el Antiguo Testamento. Abraham. Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Y en qué creyó Abraham? Y muchos podrán pensar, es que Abraham creyó en que iba a tener un hijo, pero más en que él iba a tener un hijo propio con su esposa y que se iba a llamar Isaac y todo esto. Lo que creyó Abraham fue en la promesa que Dios había dado desde el Génesis 3:15, el protoevangelio. Isaac era el hijo de la promesa porque Dios iba a bendecir a toda la humanidad por medio de la descendencia de Abraham. Abraham creyó y le fue contado por justicia. No dice que Abraham, que pasó un proceso desde que Abraham empezó a tener fe hasta su muerte, fue un proceso y le fue contado por justicia. No, creyó y le fue contado por justicia. El mismo rey David, cuando hablamos de justificación estamos hablando de perdón. El mismo rey David, cuando estaba en pecado y el profeta Natán se le acerca y le habla con la ley y le dice, tú eres ese hombre que cometió pecado. ¿Qué es lo que hace David? David se arrodilla, David llora amargamente, David pide perdón y Dios en ese preciso momento, por la boca del profeta, lo perdona. No le dice que tiene que hacer penitencia, sino que lo perdona, lo declara justo. Jesús declara justo en el preciso momento a Pedro, por ejemplo, cuando le dice, Pedro, tú me amas, apacienta mis ovejas. Pedro, tú me amas, apacienta mis ovejas. Y nuevamente le pregunta, Pedro, tú me amas, apacienta a mis ovejas. Es una declaración automática del perdón de los pecados. Al que no obra, sino que cree en aquel que justifica a el impío. La justificación también es una justicia ajena, que no es inherente de nosotros, viene de afuera, viene de Cristo. Esta justicia que justifica no está en mí, está en Cristo Jesús, porque Él cumple absolutamente todas las cosas y ahora, y estos son términos legales, se me imputa a mí todo lo que Cristo ha hecho por mí. Entonces, cuando yo esté delante del juicio del Padre, él no va a ver mis pecados, él no va a ver lo mal que yo hice durante toda mi vida, él va a ver a Cristo, él va a ver su sacrificio, él va a ver que Jesús nos ha perdonado. Y fíjense que las mismas escrituras nos hablan en términos legales que el mismo apóstol dice, y abogado tenemos para con el Padre, que es Jesucristo, aquel que intercede por cada uno de nosotros. Jesús es nuestro abogado, que dice que Él ha muerto por nosotros y nos ha dado la salvación. Y fíjense que aquí la fe no es solamente, es solo un instrumento, no es un mérito que nos dan aplausos y palmaditas. Por ejemplo, yo siempre les doy aplausos y le pongo notas a los estudiantes de catecismo cada vez que dan una respuesta correcta o cada vez que van aprendiéndose poco a poco las partes del catecismo para motivarlos a que se sigan aprendiendo el catecismo. Pero eso es algo humano, algo académico, pero aquí no es un mérito, sino que la fe es algo que Dios mismo obra en cada uno de nosotros y la fe simplemente recibe. La fe es la que hace que nosotros extendamos nuestra mano y recibamos. Por ejemplo, Lutero va a decir en su escrito de la libertad cristiana, son hermosas palabras como Lutero explica eso en la libertad cristiana, que él dice, en fe para con Dios y en amor para con el prójimo.
En fe, el ser humano extiende la mano, pero es que esta fe es una obra de Dios, extiende la mano y se apropia, se agarra, se aprende de la cruz de Cristo para recibir sus beneficios, perdón, vida y salvación. Y ahora esa fe que se ha aprendido a la cruz, que ha recibido todos estos dones, ahora puede amar al prójimo. ¿Y cómo ama al prójimo? Con buenas obras para el prójimo, pero siempre es en fe para con Dios y en amor para con el prójimo. No es en amor para con Dios y en amor para con el prójimo. La fe va a hacer que nosotros amemos a Dios, debemos temer y amar a Dios. El primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero ese amor es producto de Dios mismo y no es una obra de nosotros. Y fíjense que aquí las obras no justifican en ningún tipo de sentido. Las buenas obras son necesarias. Las buenas obras son fruto de la fe, son queridas por Dios, son obras del Espíritu Santo, pero no nos ganan la salvación. Entonces muchas veces se critica a los luteranos de que nosotros, y que Lutero nunca habló acerca de las buenas obras, que nosotros no hablamos acerca de las buenas obras. Eso es totalmente falso. Y si usted quiere saber por qué es totalmente falso, yo les invito a que se sigan quedando en estos estudios de la Confesión de Augsburgo, porque no la próxima semana, sino la de arriba, artículo 6 son las buenas obras. Y ya este es todo el proceso de la santificación. Entonces, fíjense que, fíjense que cómo está estructurado el Ordo Salutis, que aquí tenemos lo que es la ley, en el pecado original tenemos lo que es la ley, y artículo 3 y artículo 4 y artículo 5 tenemos lo que es el Evangelio. Y en términos de Walter, que fue el primer presidente del Sínodo de Missouri, él tenía esta estructura de predicación, ley, arrepentimiento, nos arrepentimos porque sabemos que Cristo ha ganado nuestros pecados, justificación, que es el Evangelio, y luego tenemos la santificación. La nueva obediencia, aquí en este artículo sexto, habla acerca de las buenas obras, la vida en santificación del ser humano. Entonces, este es un resumen gráfico acerca de la controversia que se venía suscitando en ese preciso momento. La Iglesia Católica habla acerca de la fe y las obras y los sacramentos que están metidos también en todo esto, en fe y en obra, pero nosotros como luteranos hablamos de solo la fe en Cristo es la que nos justifica, no las obras. Ellos hablan acerca de la justificación como una gracia, como una recompensa por los méritos que nosotros podemos hacer, y nosotros hablamos de que la gracia es un don gratuito que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y fíjense que el apóstol San Pablo va a hablar y él va a decir que somos salvos por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe en cuanto a eso. Y si ustedes escucharon el texto del domingo, el apóstol San Pablo va a enumerar todas sus obras, y él va a decir, yo no tengo en qué gloriarme en cuanto a esto. San Pablo tenía todos estos méritos, todos. Inclusive, él dice que él subió hasta el tercer cielo, pero él ve la gracia como un don gratuito y él dice, yo no me glorío en eso. Si de algo tengo que gloriarme es en mis debilidades. ¿Por qué es en sus debilidades? Porque mientras más débil es él, más fuerte es Cristo Jesús en él. Cristo es el centro de todo. Cristo es el centro de nuestra predicación. Y es por eso que este artículo Lutero va a decir que es el artículo por el cual se cae o se sostiene la iglesia. De este artículo, de esta doctrina fundamental, se van a derivar todas las demás doctrinas. Si esta doctrina es correcta, todas las demás doctrinas están correctas. Si nosotros creemos que es Jesús
aquel que ha muerto por mí, aquel que me ha dado perdón y salvación, aquel que ha hecho todo por mí. Entonces yo sé, tengo una correcta doctrina del bautismo, porque yo sé que el bautismo no es una obra que yo tengo que hacer, sino que es la obra de Dios para conmigo, donde en el bautismo Él me da la fe que recibe los dones de la justificación. Y también si yo tengo una correcta comprensión de la justificación por la fe, yo sé que la Santa Cena también es un medio de gracia en donde Dios mismo se da para mí, no es un sacrificio que yo hago, sino es Cristo viniendo a mí para darme perdón, vida y salvación, para fortalecer nuestra fe, fe que cree en los méritos que Cristo ha hecho. Si la justificación por la fe es el fundamento de nuestra vida, por ejemplo, nuestra doctrina acerca del el fin de los tiempos y del juicio final es una doctrina correcta. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que, por ejemplo, nosotros hablamos acerca de la escatología inaugurada y la escatología realizada. La escatología inaugurada es que Cristo inauguró en la cruz del Calvario la salvación. Cada vez que nosotros, por ejemplo, estamos en el culto, nosotros estamos celebrando literalmente el fin de los tiempos, que ya es nuestro, ya la salvación es nuestro, ya la vida eterna es nuestro, ya el paraíso es nuestro, pero todavía no, porque estamos en este mundo pecador. Pero esperamos y aguardamos eso que ya Cristo ha ganado por mí, pero en este mundo nosotros estamos esperando la consumación de los tiempos. Y todo eso se desprende de la justificación por la fe. Entonces, fíjense, la justificación por la fe nos da a nosotros como cristianos la certeza de la salvación, la certeza de que Cristo ha ganado todo por mí. Entonces, la justificación es una obra única y absoluta de Dios. Esto es lo que se llama justificación objetiva. Cristo cumple perfectamente la justicia. Cristo es justicia. Y esa justicia es contada para todos los creyentes. Entonces, lo que habla la justificación objetiva es que por los méritos de Cristo Jesús, por su encarnación, por su pasión, por su muerte, por su resurrección, por su ascensión y por el futuro y por su segunda venida, nosotros tenemos la salvación. Todo el mundo, porque Cristo murió por toda la humanidad. Cristo no murió por un grupo, sino murió por toda la humanidad. Eso es lo que es la justificación objetiva, que Cristo ha muerto, es la justicia para todo el mundo. Ahora, la fe es el medio por el cual recibimos esa justicia. Esto es lo que se llama la justificación subjetiva. ¿Qué es la justificación subjetiva? La justificación subjetiva es la fe que se apropia a los beneficios de la cruz, la fe que se apropia a esa justicia. Entonces, Jesús murió por todo el mundo, pero no todo el mundo se va a salvar. Jesús murió por toda la humanidad, pero solo aquellos que creen en Él van a ser salvos. Solamente aquellos que creen en su obra van a ser salvos. Las obras son fruto de la fe, no son causa de la justificación. Cuando el apóstol Santiago está hablando acerca de la fe sin obras es muerta, está hablando acerca de que la fe es un don de Dios por medio del Espíritu Santo y que cuando en el momento en que nosotros tenemos fe y en el momento que se nos es declarado nuestra justicia y en el momento en el cual nosotros, Dios obra esa fe en cada uno de nosotros, ahora nosotros queremos expresar ese amor que nosotros hemos tenido en Cristo Jesús por la fe. Entonces, la fe son consecuencia perdón, las buenas obras son una consecuencia de la fe. Y Cristo es el centro y el don de toda justicia. Él es el único mediador. Él es nuestro reconciliador. Entonces, por eso es que la Confesión de Augsburgo va a declarar que Cristo es solamente nuestra justicia delante de Dios, que Cristo es nuestro único mediador y que nuestro único redentor, y que no podemos añadir nada de nosotros o de otras personas, por ejemplo, de los santos, para obrar una salvación.
todo lo ha hecho Cristo Jesús. Entonces, ya para ir terminando, les traje esto, es de las revistas Buenas Noticias, ¿sí? De la justificación, y es una comparación entre las diversas teologías o doctrinas. Y por ejemplo, la enseñanza del calvinismo, ellos sostienen que la acción de Dios es reconciliar a los pecadores consigo mismo por los méritos de Cristo. Hasta ahora va bien, pero fíjense, es ofrecida solamente a los predestinados. La expiación es efectiva solamente a los electos. Entonces ustedes me pueden decir, bueno, pero eso es la justificación subjetiva. Pero no, porque para el calvinismo está la doble predestinación. Ellos creen en la doble predestinación. Unos ya fueron predestinados para la salvación, otros para la condenación eterna. ¿Quiénes son? No lo sabemos. Entonces, está esta doctrina que causa, vamos a decir así, incertidumbre en la vida cristiana, y Lutero decía que la doctrina de la incertidumbre es una doctrina diabólica, es del diablo. Entonces, nosotros como cristianos respondemos, y como luteranos respondemos, que los electos, y que el apóstol San Pablo, por ejemplo, va a hablar en Romanos acerca de aquellos que fueron elegidos, aquellos que fueron electos por el bautismo. Nosotros hemos sido elegidos por Dios por causa de nuestro bautismo, pero nosotros podemos caer de nuestra salvación. El calvinismo dice que si tú fuiste escogido para la salvación, aún tú puedes vivir la vida loca, tú vas a ser salvo, porque ya tú fuiste predestinado para eso. Fíjense lo que dice aquí las Sagradas Escrituras. La acción de Dios es absolver a los pecadores. No es un concurso o una lotería en las cuales solo unos pocos pueden ser ganadores. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La ortodoxia griega basa sus enseñanzas en otros escritos, aparte de la Biblia, pero por ejemplo, una de las cosas interesantes que habla la ortodoxia es acerca de la deificación humana. ¿Qué significa esto? Tratar de alcanzar una estatura divina para parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Y esto se alcanza por medio de obras. Alcanzar esta deificación. No ve a los pecadores como totalmente depravados por el pecado, o de que solamente se salvan por la fe. Entonces fíjense que aquí dice que Jesús vino para servir, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por muchos. La Biblia enseña que el hombre es totalmente corrupto, sin esperanza. Las escrituras nos enseñan que todos somos pecadores, pero los que pecadores somos justificados por la gracia divina solamente, no por algo que nosotros hagamos para tener obras meritorias y decir, bueno, ya estoy a un paso de graduarme en santidad. No es así. El evangelismo popular, aquí están hablando mucho de la teología pentecostal, ellos tienen la tendencia a enfatizar que la justicia depende de la fe que Dios ve en la vida de cada individuo, o de porque la persona está en una relación viviente con Cristo mismo, mi relación personal con el Señor. Entonces, este subjetivismo es muy peligroso y menoscaba la gloria que solo le pertenece a Cristo, como si también se llevan al creyente que tiene una dificultad a la incredulidad espiritual, a la incertidumbre espiritual, perdón. Entonces, ¿cuál es la enseñanza bíblica? La justificación es un hecho y no meramente una posibilidad. Todo lo que se necesita hacer para nuestra salvación ya ha sido hecho por Cristo. Consumado es. Dios pronunció la justificación a los pecadores por causa de Cristo. Es su justicia imputada, en vez de nuestra fe la que nos justifica. Porque aquí, por ejemplo, a mí me encanta una frase de John Pless, hablando acerca de la fe. Él dice, ¿qué tipo de fe nosotros como cristianos podemos tener? La fe en mí mismo, que cree en mis obras, que cree en mi propia fe, que se asegura y está orgullosa de mi fe, y al final esa fe es un ídolo, o
la fe salvadora en Cristo Jesús, que sabe que Cristo ha ganado todo, que no hay ningún mérito que yo haga, y que mi fe puede ser fluctuante, eh, pero que confía siempre en el Señor. Y tenemos el catolicismo romano, que hemos estado hablando un poco en cuanto a esto, acerca de esa gracia divina infusa como un proceso que emerge hacia nuestra salvación. La salvación puede llegar al final de ese largo camino de desarrollo espiritual. Y fíjense, puede llegar, puede que lleguemos, puede que no lleguemos. ¿Y qué es lo que dice la enseñanza bíblica? Nuestra justificación es ya perfectamente lograda. Es una realidad que no necesita ser suplementada por nuestras inadecuadas obras de fe, porque Cristo ha vivido la vida perfecta por nosotros y ha imputado todos sus méritos. Entonces, ¿qué es lo que habla la teología luterana confesional? Solo debido a la misericordia y a la gracia de su corazón, Dios ha aceptado los méritos de su Hijo para la justificación de los pecadores. Le viene a ellos como un don que los pone en un nuevo estatus, justificados. A ellos se les acredita la justicia de Cristo y la liberación de la deuda de los pecados y de sus correspondientes penalidades. Desde la perspectiva de Dios, todo lo que se necesitaba hacer para abrirle los cielos a los pecadores ha sido hecho. De tal paz con Dios viene también a los pecadores perdonados la paz interior, la seguridad de la salvación, y todos los pecadores están invitados a las puertas abiertas del cielo por medio de la fe. Entonces vemos que este artículo es un artículo de suma importancia. Es un artículo por el cual, en el cual nosotros no podemos, no puede ser comprometido. Si se compromete este artículo, si nosotros cedemos en cuanto a este artículo, estamos mal, estamos graves. Y fíjense que en el pasado, en los años 90, hubo un intento de la Iglesia Católica Romana con la declaración conjunta, de ver un poco o de llegar a un acuerdo en cuanto a la justificación por la fe, pero era en sus propios términos. Entonces, Lutero y la confesión misma de Habsburgo va a hablar y va a decir que cuando nosotros entendemos este artículo tal cual como se nos es dado, el cielo se abre de par en par para cada uno de nosotros y podemos ver a nuestro Señor Jesucristo sentado en su trono, dándonos las bienvenidas a cada uno. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a tener